Ya. Hola, hola, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. ¿Se escucha bien? Te Un escucho perfectamente. poco, Sí. Bien, ¿no? Hoy día les voy a compartir la clase desde mi trabajo, estoy de turno y en la tarde. Bien, estamos en una patología muy interesante, muy a menudo vamos a verlo muy frecuentemente, ustedes van a ir viendo sobre todo cuando realicen sus prácticas hospitalarias, los pacientes que van a presentar muy a menudo tumores, cáncer de pulmón, que generalmente se desencadena sobre todo en la tercera edad, pacientes que van a fumar mucho constantemente, que van a tener patologías que van a desencadenar
este tumor o estos cánceres que van a desarrollar a lo largo de su vida. Y bueno, es muy importante que nosotros conozcamos, identifiquemos estos pacientes. Si bien no vamos a tratar directamente lo que es el cáncer, pero en algún momento de su vida de estos pacientes vamos a trabajar con ellos la parte respiratoria, porque van a llegar a hacer algunas complicaciones, en este caso la disnea, la tos, y vamos a tener que ayudar a mejorar o a estabilizar su sintomatología que ellos van a presentar, ¿no? De hecho, Sí, muchos de estos pacientes van a llegar a fallecer por causas de cáncer de pulmón que va a estar muy avanzado. Y generalmente esta patología se diagnostica cuando ya el paciente está totalmente avanzado y casi mucho no se puede hacer. Hay tratamientos quirúrgicos, quimioterapéuticos, de radiofrecuencia, en los cuales van a hacer un tratamiento, pero es más paliativo generalmente. Entonces, lo más interesante, lo más importante en estos pacientes que deban ser diagnosticados lo más temprano posible, ¿no? ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esta patología? Jóvenes, ¿cuál es su criterio que ustedes tienen? Hola, hola. ¿Me han escuchado? sí, Licen, se escucha. Muy bien, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen sobre esta patología? ¿Alguien puede mencionarme? A manera de introducción, ¿qué es lo que conocen ustedes sobre los tumores, sobre el cáncer? Que son dos clases de cáncer que puede dar en el pulmón, puede ser benigno y maligno. Y Muy que bien, eso va a depender. Licen, quería preguntarle algo. Si a una persona le sacan un pulmón, ¿con el otro pulmón puede seguir viviendo o no? claro, puede seguir viviendo. Ah, ya, hay Es igual posibilidad, que cuando gracias. te quitan un riñón, igual sigues viviendo con el otro riñón. Pero las condiciones de vida ya son menos, ¿no? No es como cuando tienes dos pulmones, tu capacidad pulmonar funcional va a estar obviamente al 100%, pero cuando te quitan un pulmón o un lóbulo, una parte del pulmón, ya disminuye la capacidad pulmonar, disminuye la oxigenación, disminuye el flujo, pero se siguen viviendo estas personas. ¿Alguien más quiere comentar? Comenten, jóvenes, ¿qué más entienden ustedes? Pues nosotros como kinesiólogos, ¿qué es lo que vamos a realizar como profilaxis para evitar este cáncer de pulmón? ¿Cuál es la actitud del fisioterapeuta, del kinesiólogo? ¿Qué vamos a hacer, pues, jóvenes? Nada. Campañas para que dejen de fumar, no tengan cáncer. Muy bien, las campañas para que Promocionar el dejen de deporte. fumar, que es lo más importante. Hemos indicado al inicio de la clase que un mayor porcentaje que va a llegar a producir algún tipo de cáncer son en pacientes que han fumado, pero también hay otro porcentaje en los pacientes fumadores pasivos, ¿no? Si mi pareja fuma y yo no fumo, entonces ese humo que está exhalando mi familiar, entonces me va a transmitir a mí igual. Entonces voy a tener más tendencia también a tener algún tipo de cáncer. Y lo más importante que nosotros debemos desarrollar es que se pueda evitar el fumar. ¿Cuántos de ustedes fuman? ¿Todas? ¿Todas? Yo antes Lice no fumaba, pero luego de ahí Yo una antes vez fumaba. sufrió y dije, Fumar. Bien, ¿los demás fuman o no fuman? Yo No, antes Liz, fumaba. eso es mal. No, ¿por qué deberían fumar? Tan rico es el cigarro. No, mentira. ¿Usted ay, fuma, Liz? No, no fumo. Fumaba. Cuando estaba en el cuartel fumaba y en los primeros años de la universidad, sí. Pero ya después fui quitando el hábito de fumar. No es tan agradable. Y cuesta dejar de fumar. He visto pacientes que han hecho cirugías de láser y todo para dejar de fumar, pero ya con el tiempo volvieron a fumar nuevamente. Entonces no es tan fácil dejar de fumar.
Bien, entonces vamos a entrar a nuestros objetivos dentro del aprendizaje. Uno está a conocer la Listen, no está conceptualización. grabando. Perdón, ¿querías decir No está algo? grabando. No Ah, está no, grabando la clase. vamos a grabar. Perdón, perdón. Listen, está en la sala de espera. ¿Quién? Pues ya es más y 10 ya. Recording in progress. Listen, estaba confuso el link. No se puede ingresar. Solo hay 3 personas que están en sala de espera. Ahora está Uyukipa, perdón, con Dori y Baltasar, no hay más. No, listen, yo ya estoy dentro, solo que come otro celular por si las moscas que se corte su clase. Ah, bueno, pero no hay más. Portillo que acaba de entrar. El resultado no hay más. Estoy desde Acabo el de trabajo entrar, y pero por eso es que no está confuso el link, pero de todas maneras ya les he mandado. Bien, conocer la conceptualización del carcinoma broncogénico, así como su clasificación. Esta es una de las patologías muy frecuentes de cáncer de pulmón. Entonces, esta es el que vamos a desarrollar más. Este es el que se va a ver muy a menudo, los que van a ver ustedes. Conocer la utilidad de los métodos de diagnóstico. ¿Cuáles son los estudios para realizar un buen diagnóstico de esta patología? Hay una variedad, pero hay los principales. Tenemos la radiografía, la tomografía, una biopsia, una cirugía. Entonces eso vamos a ir desarrollando. Conocer el tratamiento y el manejo clínico y seguimiento de estos pacientes. Conocer la conducta a seguir durante el curso clínico en estos pacientes. Muy bien, 4 objetivos muy importantes en los cuales vamos a desarrollar. Fíjense la calidad de estos pulmones que pueden observar en la pantalla. Totalmente afectados, ¿no? ¿Alguien ha tenido algún familiar con esta patología? Dios quiera que no lo tengan, porque tener un familiar con cáncer es muy, muy grave, ¿no? Cualquier tipo de cáncer que vayan a desencadenar o desarrollar no es nada agradable. Es muy complicado también, ¿no? Esa patología, ¿no? De los cánceres de los ganglios linfáticos, hay otros cánceres de hueso, hay una infinidad de cáncer. Antes yo recuerdo cuando estaba en el colegio, se escuchaba más el cáncer de útero, el cáncer de próstata, y alguna vez se escuchaba el cáncer de estómago. Solo esos tipos de cáncer se podía escuchar mucho, ya por la cantidad de pacientes que enfermaban. Pero hoy en día podemos ver una variedad de cáncer de todas las patologías, de todos los tejidos, mejor dicho, ¿no? Del sistema nervioso central, periférico, de los ganglios, de la sangre, de los huesos, de los intestinos, de todo. De todo hay ahora algún tipo de cáncer. Si ustedes van a visitar al ICO o preguntan a su docente, por ejemplo, al licenciado Huaranca, él les va a explicar, por ejemplo, la variedad de cánceres, me imagino que él realiza a través de los estudios de imagen, la ecografía y otros que se hace en el ICO. Entonces, hay una variedad. Y bueno, la incidencia se está aumentando hoy en día por muchos factores. Hay muchos factores en todos los cánceres que estamos viendo en los centros de salud. Entonces es muy importante siempre tener un buen cuidado, ¿no? En nuestra salud, alimentarse de la mejor manera, tratar de evitar alimentos que no son beneficiosos para nuestra salud. Aunque hoy en día también si te cuidas o no te cuidas, igual falleces. Un colega, un amigo falleció no hace mucho, hace años, 2 años debe ser, deportista, joven. Bueno, estaba descansando, a la madrugada le dio un infarto, él era deportista, joven, profesor de educación física, y bueno, así nomás es la vida, jóvenes. Hay que cuidarse, pero de todas maneras.
Cuidarse en todos los sentidos y cuidar también a nuestros papás, ya que ellos, muchos de ellos quizás no conocen algunos buenos hábitos y nosotros como profesionales de la salud debemos siempre guiarles por el buen camino para que puedan tener una mejor calidad de vida, que realicen alguna actividad deportiva, por lo menos de caminata, caminar unos 30 minutos por día, que es lo más adecuado si es que no realizan alguna actividad física. En el carcinoma broncogénico, habíamos indicado que es una de las patologías que va a desarrollarse más como cáncer de pulmón, ¿ya? Dentro de la epidemiología es uno de los factores más importantes, es la primera patología de fallecimiento en estos casos, ¿ya? Y el segundo en países muy desarrollados, después de los problemas cardiovasculares. Tenemos dos aspectos muy importantes que van a desencadenar estas patologías. Por ejemplo, tenemos lo que son factores exógenos, los endógenos. En este caso, dentro de los exógenos, factores externos, vamos a tener lo que es el tabaco. Habíamos hablado hace ratito que todos los pacientes que fuman van a desarrollar en algún momento de su vida. Obviamente que estos si fuman, no sé, he visto pacientes que fuman 2 cajetillas por día, 10, 15, 20 cigarrillos por día, durante muchos años, entonces ellos ya tienen mucha más tendencia a desarrollar algún tipo de cáncer en el transcurso de su vida. Y obviamente, como les decía, los familiares de estos pacientes que van a fumar también van a tener una alta incidencia a presentar en algún momento de su vida algún tipo de cáncer o de tumor que vayan a desarrollar. Luego tenemos lo que es la contaminación atmosférica y urbana. Todos esos gases tóxicos que eliminan, por ejemplo, las movilidades, los micros que vemos día a día, eso también van a ayudar a que puedan desencadenar algún tipo de cáncer en nuestro medio. Sobre todo los del eje central, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde hay mucha concentración de movilidad, y es ahí donde van a emitir estos gases tóxicos que van a llegar hasta los alvéolos y van a destruir lo que es toda la estructura mucociliar de los pulmones, incluso hasta el parénquima también, he visto algunos casos. Y esos pacientes van a tener en algún momento alguna patología cancerígena. Luego tenemos la contaminación laboral. Hay algunos, por ejemplo, algunas personas que trabajan sobre todo en las minas. La mayoría de las personas que trabajan en las minas llegan a tener una patología respiratoria, en este caso el cáncer de pulmón o el cáncer de mina, que le llamamos muchas veces, ¿no? Y estos llegan a fallecer sobre todo muy jóvenes, 50, 55 años, 60, menos de 60 años, llegan a fallecer con algún tipo de cáncer de pulmón. Luego tenemos la combustión de biomasa, ¿no? Esto todavía en nuestro medio, en nuestro país, todavía seguimos usando la leña, el carbón, eh, elementos de hidrocarburos como el queroseno, el diésel, ¿no? Que usan todavía en el campo de la nafre, los mecheros, ¿no? Para poder alumbrarse, para poder cocinar. Y estos van a eliminar un gas que pueda contaminar y afectar las vías respiratorias superiores e inferiores también. Luego tenemos las causas endógenas, que va a ser sobre todo como parte genética, podríamos decir. Si yo he tenido un papá, un familiar con algún tipo de cáncer de pulmón y voy a tener más tendencia también a presentar alguna patología en estos casos, ¿no? Por la susceptibilidad de que mi padre ha tenido, o si yo tengo, debe también desencadenar algún problema genético en mis hijos, en mis nietos, eh, eso va a producirse sobre todo, como en estos casos, endógenos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Aquí podemos observar un poco más desarrollado ya los factores exógenos, sobre todo el tabaco, ¿no? Cómo va destruyendo. Alguna vez he visto
en una patología, perdón, en una anatomía patológica, cuando el paciente ha fallecido y han extraído el pulmón para hacer el estudio anatomopatológico, una comparación de un pulmón normal a un pulmón afectado. Como ustedes pueden ver en la imagen, en la pantalla, la diferencia, las características de la masa pulmonar. Es bastante obvio. Normalmente un pulmón sano es de color rosado, más o menos, ¿ya? Y un pulmón con afección, con cáncer, es bastante un color oscuro, medio negro, ¿no? Y cuando esto se va eliminando a través de la tos como sintomatología por la hemóptisis, estos tejidos van expectorándose. Y aquí lo que les decía, el dióxido de sulfato, lo que va a eliminar los gases tóxicos, sobre todo a través de los micros, de los taxis, ¿no? Esto vemos muy a menudo, sobre todo en la mañana, en el amanecer y al atardecer, cuando podemos observar cuando están eliminando estos gases tóxicos. Tenemos los factores de riesgo exógenos, en este caso tenemos el radón, ¿ya? Que el radón es esa piedrita que nosotros muchas veces podemos usar también en las casas como el granito. Es una piedra que lo colocan como mesón. Han podido observar, tal vez algunos tienen en su casa también. Fíjense en la imagen, ¿ya? Esto despide también, elimina un tóxico que a lo largo de los años puede desencadenar un cáncer de pulmón también. Por eso que es muy importante que si ustedes tienen esto, siempre abrir las ventanas para que pueda airearse, podríamos decir, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que pueda expandirse en el aire esos gases que elimina el radón. Luego tenemos el asbesto en los techos, las calaminas que nosotros usamos en nuestras casas para poder cubrir nuestra casa, ¿no? Y esto elimina también un gas tóxico que es el asbesto y nosotros estamos inhalando día y noche en nuestro domicilio. Luego tenemos el arsénico, muchas veces en las fábricas de cobre, sobre todo donde desarrollan algunos materiales en estas fábricas, también van a tener mucha tendencia a desencadenar algún tipo de cáncer en algún momento de su vida. Y el silicio, ¿no? Muchas veces el polvito que estamos inhalando, o los que trabajan con arena, con algún material de polvillo que eso introduce al pulmón, y eso va a destruir lo que es la capa de los pulmones. En algún momento van a desarrollar una fibrosis pulmonar. Luego tenemos lo que les decía hace rato, los mecheros, la leña, el querosén, el diésel que se usa todavía en nuestro medio, en el campo, algunas veces se va usando, se sigue usando, entonces van a desarrollar también algún tipo de cáncer. Y los endógenos, lo que les decía, sobre todo en pacientes con familiares que han tenido algún tipo de cáncer. Y bueno, dentro de la clínica nosotros siempre vamos a ir observando, sobre todo en estos tipos de pacientes, la tos, ya la hemóptisis, el dolor torácico, que es muy frecuente y muy a menudo. Pero también va a depender mucho de esta sintomatología, sobre todo sobre la localización del tumor o del cáncer que se vaya a tener. Si es un tumor pequeño, si es muy grande, entonces va a desencadenar síntomas mucho más graves todavía. Si la afectación es sobre todo en las estructuras adyacentes, por ejemplo en los vasos vasculares, ya las complicaciones son mucho mayores. Pero si solamente el cáncer está iniciando, los síntomas son muy leves. Generalmente la sintomatología se nota más cuando los pacientes han desarrollado un tipo de cáncer o un tipo de tumor cuando ya está avanzando. Y la sintomatología se nota mucho más. Bueno, aquí tenemos los síntomas iniciales, lo que les decía, la tos, el dolor torácico, la disnea, la hemóptisis. Estos son los síntomas más frecuentes y que muy a menudo vamos a poder observar en estos tipos de pacientes. Si ustedes se dan cuenta,
y pueden hacer una comparación con las otras patologías que hemos estado llevando anteriormente. Casi son los mismos síntomas que están presentando, ¿verdad? A excepción de esto que hay una hemóptisis. Pero lo que nosotros siempre debemos observar en estos pacientes es los antecedentes que está desarrollando estos pacientes. Y bueno, un síndrome general, cuando ya en la fase muy avanzada, va a presentar una astenia y una anorexia. La astenia habíamos indicado que es cuando los pacientes están desganados, tienen ganas de dormir todo el tiempo, no quieren hacer nada, no tienen suficiente fuerza, han estado bajando de peso sin ningún motivo, sin hacer dieta. Entonces, esto es otro síntoma muy importante como síndrome general, cuando ya está muy avanzado, sobre todo la fase. Lo que les decía hace rato, la extensión local puede dar lugar a diferentes manifestaciones. Bueno, por el crecimiento endobronquial de tumores centrales, la tos, la hemoptesis, la disnea y estridor. Generalmente, cuando un paciente está iniciando con alguna de estas patologías, lo que nosotros vamos a encontrar son muy a menudo, ya, el tos, la hemoptesis, la disnea y el estridor. Sobre todo cuando estamos auscultando, vamos a escuchar un tipo de sonido de estridor a nivel de los campos pulmonares. Ahora, si esto se produce una obstrucción o una neumonitis, va a haber una fiebre en la clínica infecciosa. En cualquiera de las infecciones siempre va a haber una fiebre. Y recuerden que la fiebre es un síntoma que nosotros vamos a poder observar en estos pacientes. Y cuando es un síntoma, significa de que algo está pasando en el cuerpo. Los tumores periféricos en su crecimiento pueden producirse por dolor pleurítico. Generalmente la mayoría de los pacientes que he visto que tienen algún tipo de cáncer pulmonar van a desarrollar sobre todo un derrame pleural, ¿sí? Y van a presentar algún tipo de dolor también por el derrame pleural. Los tumores pueden cavitarse por necrosis central y provocar síntomas como la tos, expectoración y hemoptisis. Bueno, sobre todo por la cavitación que van a desarrollar estos pacientes, la hemoptisis siempre va a ser eliminada por algunos elementos de estos tejidos que están presentando cuando el cáncer ya está avanzado, obviamente. El síndrome de Fanconi se produce por la presentación de un tumor. Esto generalmente cuando se da a nivel del vértice, ya del pulmón, por las complicaciones que va a tener, y este cáncer va a hacer que pueda diseminarse sobre todo a nivel de los tejidos óseos, a nivel del sistema nervioso periférico, que está muy cerca de él. Y en este caso estamos hablando sobre todo de una patología muy importante, el síndrome de Horner. Y aquí nosotros vamos a tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico. En estos casos, por ejemplo, el paciente se puede quejar de dolor a nivel del hombro. Puede decir, no sé, un paciente de 60 años, tengo un dolor de hombro. Nosotros podemos pensar en, no sé, una calcificación de los tendones, una tendinitis, podemos pensar, no sé, un problema muscular. Hay una variedad de patologías osteomioarticulares. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial y preguntar siempre si el paciente fuma, si el paciente tiene alguna familia que fuma o él no fuma. Entonces nosotros vamos a ir haciendo esa anamnesis. Y lo que vamos a hacer es comparar con el síndrome de Horner. Y en este síndrome de Horner lo que nosotros vamos a encontrar es una ectosis palpebral. El paciente siempre va a estar parpadeando. La miosis. ¿Ya? La diferenciación de la miosis que hay a nivel de los ojos. Y la enoftalmos. Y en ocasiones vamos a encontrar también un anidrosis facial. Todos ellos ipsilateral del lado que está afectando el tumor. Entonces recuerden, jóvenes, que cuando ustedes trabajen con pacientes con problemas osteomioarticulares de hombro, no siempre puede ser un problema de esa área, sino que también puede ser desencadenada por un problema, ¿ya?, de un tumor de lo que corresponde al vértice del pulmón, que esto va a comprometer sobre todo las primeras vértebras
a nivel de lo que corresponde C5, bueno, las últimas vértebras cervicales, ¿ya? Y las primeras dos costillas, que van a desarrollar sobre todo alguna afectación, ¿ya? Por irradiación del cáncer que van a atender. Y va a afectarse también lo que son la parte inferior de lo que es el plexo braquial. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan realizar un diagnóstico diferencial. Ahora, la disfonía, muchos pacientes que tienen algún cáncer también a nivel de lo que corresponde en la parte de la vía respiratoria superior, en la parte orofaringea, en la nasofaringea o en la tráquea, van a tener algún cambio de voz en algún momento de vida. Si bien una persona de 40 o 50 años tenía una voz suave y de repente o con el tiempo va cambiando esa voz, se va haciendo más gruesa o más ronca y más despacio, y hablando más despacio, en cuanto al tono, debemos pensar que está pasando algo, ¿ya? A nivel de lo que corresponde en esas áreas. Y la disfonía también puede afectarse, sobre todo cuando hay una alteración a nivel del nervio recurrente de la laringea. Una parálisis diafragmática puede afectarse, sí, por la afectación del nervio frénico. Habíamos indicado que si va a estar afectado a nivel del vértice pulmonar, un cáncer que puede ir a afectar lo que son las ramas del plexo braquial, la parte inferior, puede llegar a afectar también lo que es el músculo diafragma. Síndrome oclusivo de la vena cava superior, un edema de pulmón, ¿ya? Enclavamiento. Eso es lo que estuvimos hablando en las anteriores clases, cuando hay también un tromboembolismo pulmonar y otros que van a desencadenar también este tipo de síndrome oclusivo. Una disfagia. Si hay un problema de cáncer a nivel de todas estas estructuras, muchos de los pacientes con cáncer ya en su etapa terminal van a tener lo que es una disfagia. El paciente no va a poder alimentarse, va a tener muchos problemas, va a tener problemas de broncoaspiración, regurgitaciones, entonces todo el alimento que está pasando vuelve a la boca, entonces otra vez, entonces ya el paciente está presentando más complicaciones a nivel de la disfagia. Una pericarditis arrítmica, ya cuando está afectando lo que es el sistema cardíaco. La aparición del linfangitis carcinomatosa puede producirse tos o disnea. Ya esto cuando están complicados en situación terminal. Ahora, como les decía hace rato, el cáncer no siempre va a ser pulmonar, va a ser vascular, todo el conjunto que está rodeando a nivel del pulmón, ¿no? Va a expandirse también, ¿ya? El cáncer a diferentes tejidos. ¿Puede hacer una metástasis ósea a nivel costal? Sí, puede hacer. Puede afectar las costillas, puede afectar lo que corresponde a las vértebras dorsales, puede llegar a afectar. Las metástasis cerebrales, sí, puede llegar a desarrollar en un momento. Una metástasis hepática, que son muy a menudo ver porque ya el paciente está complicado, ¿ya? Y va a desencadenar un problema hepático. Una metástasis suprarrenal, sí, que es muy a menudo, sobre todo en pacientes con problemas de tipo de cáncer broncogénico, que ya está muy avanzado. Aquí ustedes pueden observar en las imágenes los diferentes tipos de placas, ¿ya? Que se solicita sobre todo para hacer un diagnóstico fuera del cuadro clínico que nosotros vamos a evaluar en los pacientes. Lo primero que siempre pide el médico es una placa radiográfica. Y en la placa radiográfica siempre se van a observar algunos nódulos diseminados en los campos pulmonares. Y eso va a ayudar a determinar también algún problema o una complicación pulmonar, o como también va a haber alguna cardiomegalia, ¿no? Cuando va a empezar a crecer el corazón. Y esto es muy importante. Ahora, cuando no, en la fase inicial muchas veces no se nota lo que podemos ver en cáncer. Ya cuando está avanzando sí se nota, pero esto es muy importante, la pericia del neumólogo, en este caso, para poder hacer un diagnóstico
precoz, ¿no? De inicio. Ya cuando el cáncer está avanzado, entonces va a complicarse más y ahí podemos ver, observar lo que corresponde a una telestasia lobar general, puede ser un desmame pleural y un neumotórax, entonces eso se va a observar cuando ya está avanzado. Pero para ver la diseminización del cáncer y del tumor, generalmente los neumólogos piden una tomografía computarizada y esto va a ayudar a determinar la complicación del paciente. Aquí les voy a mostrar un video. Vamos a ver. Una broncoscopía se puede realizar para buscar y posiblemente recuperar un objeto extraño que pudo haber sido inhalado en lugar de haber sido ingerido, investigar una tos persistente o una tos con expectoración de sangre, obtener una muestra de mucosidad, tejido o líquido del interior de sus pulmones o evaluar una radiografía de tórax o tomografía computarizada normal. Antes de someterse al procedimiento, recibirá un medicamento para ayudarlo a relajarse y reducir la tos. Se insertará una vía intravenosa para administrar medicamentos adicionales. Se controlará su corazón y presión arterial y se le dará oxígeno adicional durante el procedimiento. Se le administrará anestesia local para adormecer su garganta o anestesia general. Durante el procedimiento, su médico deslizará lentamente un broncoscopio a través de su nariz o boca, pasará por su garganta, cuerdas vocales, tráquea, hasta llegar a sus tubos bronquiales. El médico examinará cuidadosamente las paredes de sus vías respiratorias y posiblemente tome muestras para un examen de laboratorio o retire el objeto extraño. Después del procedimiento, será trasladado a un área de recuperación. Si se tomó una biopsia, probablemente se le tomará una radiografía de tórax antes que abandone el hospital. Su médico enviará toda muestra de mucosidad, líquido o biopsia que se extrajo de sus pulmones a un laboratorio para ser examinada. Los resultados deben estar disponibles en una semana. Bien, como han podido observar, esta es una prueba que se realiza o que realizan los neumólogos para obtener esa muestra y llevar a patología para determinar si es un tejido benigno o maligno. Y eso va a depender mucho sobre todo de la extensión también. Mientras más grande sea el tumor o el cáncer esté muy avanzado, es mucho más complicado ya lo que corresponde al tratamiento y a la vida misma del paciente, ¿no? Entonces eso es muy importante, siempre diagnosticar lo más antes posible en estos casos y en cualquier patología que vayan a tratar, ¿no? Los médicos sobre todo, y en este caso sobre todo, como kinesiólogos también, si estamos viendo a un paciente que presenta un dolor leve, lo que debemos evitar es que el dolor sea mucho más severo, más agudo o crónico. Eso es importante que nosotros vayamos a observar en estos tipos de pacientes para el tratamiento correspondiente. Sí, bien, ahora en el tratamiento hay muchas opciones que realizan los médicos. En este caso estamos hablando de un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Quimioterapia, radioterapia, estamos hablando de un tratamiento terapéutico endobronquial y la radiofrecuencia. Cuando el tejido es pequeño, no está muy avanzado, generalmente los médicos lo que realizan es una cirugía. Es una cirugía en la cual ellos van a hacer lo más antes posible para que pueda expandirse o desarrollar más necrosis en la parte pulmonar. Y eso lo realizan los neumólogos, los cirujanos. Como también se realiza una radioterapia o una quimioterapia. Normalmente la quimioterapia lo realizan ya cuando el tejido es un poco más avanzado, ¿no? Que ha habido compromisos vasculares sobre todo, y ahí se realiza lo que corresponde a una quimioterapia. Y hay otros factores también en los cuales se realiza como el manejo terapéutico endobronquial, ¿ya? Se realiza mediante broncoscopía, una intervención fundamental como tratamiento paliativo que usan la crioterapia y la terapia fotodinámica. Y lo que corresponde a una radiofrecuencia en pacientes seleccionados. Y en estos casos siempre se toma en cuenta la afectación sobre
el avance del tumor que está o del cáncer que está diseminando, dependiendo del tamaño que vaya a desarrollar. Y el pronóstico, generalmente se dice cuando ya el diagnóstico ha tenido y es muy avanzado, los pacientes tienen generalmente 5 años de vida posterior, mucho que lo quiera. Pero este es un poco subjetivo, ¿no? Entra un poco a discusión. Va a depender también de cómo el paciente se pueda cuidarse, de cómo va haciendo el tratamiento, va recibiendo el tratamiento, eso va a depender mucho. Yo personalmente no me cerraría, no centraría en que 5 años le queda de vida después del diagnóstico cuando el cuadro está muy avanzado. Muchas veces he visto pacientes que llegan hasta 8 o 10 años, ¿no? Y eso va a depender de cómo realizan el tratamiento. Y bueno, hay otros tumores si bien no muy frecuentes en comparación del carcinoma, estos, el papiloma y el adenoma, se va a observar, pero en un menor porcentaje, como tenemos el amartoma. Y la clínica, las características casi van a ser similares a las anteriores. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Ahora, yo les pregunto, si nosotros tenemos un paciente con cáncer, ¿vamos a usar electroterapia? No, licenciado. ¿Por qué? Por la radiación de las ondas que son en algunos equipos bien fuertes y podemos provocar a que el cáncer avance más rápido. Sí, tienes mucha razón. Los equipos de electroterapia u otros equipos que manejamos como el láser, puede ser el ultrasonido, onda corta, esos van a ayudar a diseminar lo que corresponde al tejido cancerígeno. Por lo tanto, está contraindicado. Muy bien, ¿algunas otras dudas, preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, nos estaríamos viendo el día jueves, jóvenes. Si no hay preguntas, Dicen una pregunta. dime. Si le hace más daño a una persona fumar o le hace igual el mismo daño que otra persona esté fumando al lado tuyo, o sea, el inhalar el tabaco o el humo que está botando otra persona. Bueno, he leído algunos artículos que dicen que el inhalar el humo de la persona que está fumando al lado es peor. Es peor, ¿no? Pero la muestra que se tuvo en esos pacientes no era con un alto porcentaje. Pero se dice, hay estudios que están realizando que la persona que fuma a mi lado y el humo que está botando y yo le estoy aspirando ese humo, entonces tengo más tendencia. Entonces es mucho más grave. Gracias, Liz. Sobre la tarea para el 25 de septiembre, no sé si escuché bien, pero en su anterior clase usted mencionó que iba a ser en grupo, la que Sí, está en Classroom. sí, en grupo. En grupo de prácticas, los En mismos grupo grupos. de prácticas, exactamente. Ok. Dice Las dos tareas, Lice. Sí, las dos tareas. Lice, Dime. mm, si una persona a mi gabinete viene con cáncer, más o menos, ¿qué tipo de tratamiento podría aplicarle a esa persona que está en rehabilitación con cáncer? Es cáncer de pulmón. Vamos Sí, a trabajar la parte respiratoria, los músculos inspiratorios y expiratorios, el diafragma, sobre todo que va a ayudar a la inspiración. Y ver si hay algunas complicaciones, si hay disnea o no, para hacer algunos ejercicios aeróbicos. Y bueno, trabajamos más sobre todo lo que es la parte de desobstrucción.
Pero generalmente en estos pacientes casi llegan a una etapa final. O sea, lindo sería que vayan a nuestro consultorio, por ejemplo, cuando están iniciando. Ahí se trabaja mucho mejor, pero que es muy poco el porcentaje. De cada 100 pacientes, uno llegará primero a la fisioterapia. Luego llega ya cuando está muy complicado, muy grave. Y ahí no se puede hacer mucho. Está bien, dice. Gracias. Bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Recording Luego, stopped. Lice. Vaya bien.